En este recorrido que nos ha despejado muchas dudas acerca de la importancia del origen de la fe, nos queda mirar nuestro interior, la sociedad y la política nacional que sin duda se han visto influenciadas por la fe y la religión. Javier Hernández, historiador de Señal Memoria, nos narró las características de la sociedad colombiana durante la Constitución de 1863 y 1886. Bueno, 1863, tenemos una constitución ultraliberal. Con esa constitución, el liberalismo radical, que es ese liberalismo de las libertades, llamémoslo libertades extremas, libertad de culto, libertad de prensa, libertad de impresión de dinero, libertad de comercio de armas. Incluso se llegaron a ver casos como en el estado, no en el departamento, porque en esa época no existían departamentos, no, como en el estado de Santander, que llegó a implementarse en algunos sitios el voto femenino. Una medida que no duró nada, realmente, pero está. Confiamos en usted. Entonces tenemos en esa Constitución de 1863 una Constitución en el que se permitía todo. La Iglesia estaba en una posición en contra de eso, porque de todos modos, dentro de esa constitución liberal estaba un fuerte papel, como ya lo dijimos, libertad de culto. La gente podía acá llegar, en teoría, ser anglicano, ser judío, ser islámico, árabe, lo que se quisiera. Le quitaba un gran predominio de la Iglesia, que venía de un dominio que estamos viendo más o menos desde 1498. Un dominio de más de casi 400 años. Entonces llegaba la Constitución esta a decir, señores, ustedes ya no tienen el predominio de la educación, porque la Iglesia era la que tenía el valor o tenía la función de educar a todo el mundo. Antes de que se declarara un país laico, sino que era un país católico, cristiano católico, ¿cómo entran las demás religiones? ¿Y cuál era su importancia dentro del país? Digamos, los de otras corrientes cristianas llegaron acá por influencia directa básicamente de los extranjeros que llegaron acá por diferentes motivos. Empezando por los que llegaron acá, el sector que peleó acá, que venía desde las islas inglesas, como también de sectores que llegaron acá a trabajar en las minas, extranjeros que llegaron, alemanes, ingleses, que llegaron a trabajar acá en las minas de Marmato. De todos modos llegaban con su tendencia religiosa. Algunos se convirtieron, por supuesto, al catolicismo, muy prácticos ellos, porque decían como, pues necesitamos estar en este entorno, ganar plata en este entorno, ya me casé acá, ya voy a vivir acá, pues convirtámonos al catolicismo, ¿no? Entonces, en una constitución liberal, le dicen a la Iglesia básicamente, ustedes ya no tienen el predominio, y fuera de eso, económicamente hablando, sus terrenos, los terrenos que ustedes han ido acumulando a través del tiempo de las personas que se morían, básicamente dejaban propiedades a la Iglesia. Eso es lo que se llaman los bienes de manos muertas. Ustedes ya no tienen eso porque nosotros, como Estado liberal, en esta Constitución liberal, buscamos el progreso de la nación, buscamos que cada miembro de la nación se eduque para el progreso de la nación. En ese sentido, la Iglesia se convirtió en un fuerte contradictor de lo que vendría siendo esa primera república liberal. Conocemos el cimiento, y el cimiento pues obviamente está dentro de la religión. La religión es moral, la religión no promueve ideas fuera de la sociedad, sino conoce a la sociedad y dice, la sociedad está bien como está. ¿Qué cambio hubo en el 86 respecto a esta del 63? Hay que tener en cuenta, la Constitución de 1863 no tenía a Dios como centro de o sea, no comenzaba como con el poder de Dios, tal cosa. La Constitución de 1886 sí retoma nuevamente el papel de Dios.
Juan Manuel Charri es un constitucionalista quien también nos aportará sus conocimientos en la historia de la religión y las constituciones colombianas. Yo diría que Colombia ha sido tradicionalmente un país católico. Fuimos colonizados por el Imperio Español, que era un imperio católico y tuvo como razón de ser difundir la religión católica. La Constitución del 86 es una constitución confesional, o sea, reconoce la religión católica y se somete a ella. En 1930 cae la hegemonía conservadora, entre esas por culpa de la Iglesia. Los presidentes eran básicamente puestos por decisión de la Iglesia. O sea, el proselitismo se hacía en el púlpito. Llegaron divididos y los liberales, ahí en este caso, subieron a un presidente, un liberal con algunos tintes de conservatismo, que fue Enrique Olaya Herrera, que llegó a hacer unas reformas no grandes, pero que sí de todos modos generaron una situación de descontento en la sociedad. Definitivamente, a partir de ese momento, el país viró hacia el conservatismo, hacia nuevamente unas instituciones económicas centralizadas, unas instituciones políticas con un poder central muy fuerte. Le quitó esa independencia a los estados de la que habían gozado por algún tiempo. Solo hasta 1936 se separó claramente el poder civil de la Iglesia Católica. ¿Cuál es el cambio cuando entramos a la Constitución del 91? ¿Qué sucede en ese momento? Pues la Constitución del 91 se ha definido como una constitución laica en el sentido en que establece la libertad religiosa, o sea, no tiene una preferencia por una religión o una posición determinada frente a una religión en particular o a las religiones en general, distinta a establecer la libertad religiosa. Y entonces decimos que la Constitución del 91 establece un Estado laico con neutralidad religiosa que permite su libertad en cuanto a creencia y práctica de cultos y las debe proteger. En la Constitución del 91 lo que termina haciendo es el reconocimiento de una realidad que ya llevaba mucho tiempo en el país. Es decir, acá en Colombia había ya, mucho antes del 91, distintas religiones como son el judaísmo, ya existía desde hace muchos años aquí en el país, distintas iglesias cristianas. La primera iglesia cristiana que se consolida en Colombia son la iglesia presbiteriana, que es de corte calvinista, que llega, si mal no estoy, hacia finales del siglo XIX, principios del XX. Entonces, fíjate, llevábamos casi 100 años ya con una presencia de otras iglesias, de otras religiones. Y la Constitución del 91 lo que hace es que les reconoce una igualdad de condiciones respecto a la Iglesia Católica, porque la Constitución de 1886, que era la vigente hasta ese entonces, reconocía a la religión católica como religión oficial del Estado. Ahora no hay una religión oficial del Estado, ninguna. Es cierto que los católicos seguimos siendo mayoría, pero todas las religiones o iglesias cristianas estamos en igualdad de condiciones. Lo que garantiza jurídicamente la Constitución es la posibilidad de uno elegir el culto y la creencia que quiere profesar. Si es reciente o no es reciente, si tiene intereses o no económicos, digamos que serían otras peculiaridades. Lo cierto es que la Constitución se desliga de la tradicional religión católica y permite libremente que las personas profesen cualquier creencia. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, pues a los protestantes, a los evangélicos se les trataba como una gente allá, cosa diferente a lo que pasa en esta época, con la Constitución de 1991, que de todos modos avaló la libertad de cultos. Y la libertad de cultos, el respeto de cultos, por supuesto, pero también las prebendas que pueden tener esos cultos. De todos modos, ya hay una política de impuestos a favor de ellos, libertad de reunión y de poder hacer templos gigantescos más grandes que los de cualquier iglesia católica. La tienen toda. Eso era
algo que no era posible en ese país de los 50, 60, todo eso era como una gente como para mirar de lejos, raros, y que no se podía, digamos, como había que hablar como muy, se hablaba de que, uy, es que se volvió protestante, la vergüenza de la familia en esa época. Yo le diría que los cambios no han sido, digamos, extremos, sino que obedecen a un proceso. 1936 fue un año muy especial porque se separó el poder civil de la religión y se concibió en materia de matrimonio el divorcio vincular. O sea, los católicos se podían divorciar civilmente ante el Estado sin perjuicio de que la religión mantuviera el vínculo religioso. O sea, se quiso hacer esa separación. Con el 91 se profundiza aún más, pero ya no frente a la religión católica como tal, sino en general. El Estado no profesa ninguna religión, el Estado no protege una religión en particular, aunque se sigue respetando el concordato como tratado público, porque Colombia ha reconocido en la Santa Sede un Estado y celebró un concordato antes de la Constitución del 91. O sea que hay algunas peculiaridades del régimen que mantienen tratados anteriores a la Constitución del 91. Dejo una reflexión final. Este es un país laico, como usted bien lo dice, pero todos los festivos que hay acá están mediados por el catolicismo. Y la cuestión es que esos sectores de otras religiones, yo veo que no protestan mucho cuando hay un festivo San José o un festivo de San Pedro y San Pablo. Debe ser porque en este país no está tan institucionalizada la vacación como en otros países, pero como que no protestan mucho cuando hay festivos religiosos católicos, porque no hemos tenido festivos religiosos de otras religiones. Quedan vestigios. Hemos tenido discusiones muy largas. Por ejemplo, si los funcionarios pueden tener en sus despachos públicos imágenes o alusiones a su religión. Esas discusiones se han dado. Todavía hay capellanes de la religión católica en las fuerzas militares, por ejemplo. O sea que quedan vestigios, pero se ha avanzado en el sentido de que uno puede decir no utilizo ese servicio de la institución o yo hago salvedad de que no participo de esa religión en particular. Entonces yo creo que hemos avanzado mucho. Creo que más allá del fenómeno, llamémoslo sociológico, cultural, de aparición de otras religiones o de religiones orientales que han llegado a Colombia, lo cierto es que el Estado es neutral ante las religiones y que la religión católica, a pesar de su trayectoria histórica, pues es una religión más dentro de las posibilidades que puede practicar o creer un individuo colombiano. ¿Usted cree de pronto que hay partidos que sí tienen alguna religión del partido político o es una cuestión realmente personal dentro del partido y dentro del Estado? Yo diría que dentro de las libertades es válido ejercer actividades religiosas. No solo religiosas, o sea, pueden haber colegios religiosos, pueden haber partidos que se identifican con una religión, pueden haber actividades económicas, culturales, sociales que hagan énfasis en una religión determinada. En eso consiste la libertad, no solo en que se predique individualmente, sino pueden haber obras sociales en nombre de la religión X o Y. Entonces yo creo que es posible, y de hecho los hay, que los partidos se identifican con una determinada opción. Yo creo que aún no hemos hecho suficientes diferenciaciones en temas como el aborto, la eutanasia, el matrimonio entre personas del mismo sexo. A veces se confunden las ideas religiosas o culturales o morales con las decisiones estatales. Entonces, que el Estado permita eventualmente, como una excepción, el aborto en los 3 casos que dijo la Corte Constitucional, no quiere decir que las personas que predican una determinada religión tengan que aceptarlo. Ellos en su fuero interno y en sus circunstancias particulares podrán guiarse por sus referentes éticos, religiosos y culturales. La Constitución del 91 abre la puerta de libre elección de corriente religiosa al pueblo colombiano. Así llega una nueva ola de religiones que han tomado mucha fuerza en el territorio de nuestro país. Lo que sí ha pasado con los años es que cada vez hay un grupo más fuerte de iglesias cristianas que son iglesias de corte pentecostal.
Estas iglesias son muy nuevas, si comparamos que el cristianismo tiene más de 2000 años. Estas iglesias surgen en 1901 en Estados Unidos, en Los Ángeles. Y es increíble, exponencialmente han crecido no solo en Colombia, sino en el mundo entero, ¿sí? En Estados Unidos hay un grupo de iglesias pentecostales muy grandes, países como por ejemplo Seúl, en Corea. Allá la mayoría es de corte pentecostal evangélico, ¿sí? Y acá muchas de las iglesias que nosotros llamamos evangélicas o que decimos se volvió cristiano, cuando cristianos somos todos, son iglesias de corte pentecostal, que tienen muy claro que el Espíritu Santo puede animar a cualquier persona a vivir la fe y a expresarla de una manera libre. Son iglesias que no tienen un grupo de jerarquía muy consolidado, como por ejemplo los católicos que tenemos obispos, ¿sí? Son iglesias donde un pastor es casi una persona igual al resto de la comunidad que la anima y la dirige, y han ido ganando muchísimo. Quizás una de las posibles explicaciones es porque ahí el fiel de esta iglesia se siente que su experiencia personal importa mucho y tiene algo que comunicar al resto de la comunidad. Es frecuente ver en estas iglesias, por ejemplo, que los miembros cuentan su experiencia de conversión, de cambio de vida. Ellos de alguna manera son protagonistas de este proceso. Y a veces puede pasar que en iglesias de corte más institucional el fiel laico quede un poco relegado respecto a la jerarquía. ¿De dónde viene el término pentecostal? Claro, mira, pentecostal viene precisamente de la experiencia profunda del Espíritu Santo. Recordemos que hay una fiesta que es Pentecostés, que ocurre 50 días después de la Pascua, que es cuando recordamos la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, ¿ok? Todo fiel cristiano puede tener la experiencia del Espíritu Santo, digamos, eso no es exclusivo de las iglesias pentecostales. Pues los católicos celebramos Pentecostés, la confirmación es un sacramento que busca que el Espíritu Santo pues venga a la vida de los creyentes. Pero en este caso particular es que ellos sienten que el Espíritu Santo ilumina su vida de fe de una manera particular y que el Espíritu Santo puede incluso generarles lo que ellos llaman bautismo en el Espíritu, que no es un rito como el de nosotros con agua o algo así, sino que es una experiencia profunda de ser habitados por el Espíritu Santo que los lleva a vivir unos dones y unos carismas particulares, como el don de lenguas, el don de profecía, etc. Y esa experiencia profunda del Espíritu Santo, o sea, más carismática, más libre, más suelta, es lo que caracteriza estas iglesias. No es tanto una estructura organizacional sólida, obispos, presbíteros, diáconos, o unas celebraciones litúrgicas demasiado formales, sino mucho más espontáneas, como lugares de oración, lugares de encuentro, ¿sí? Insisto, no es que la experiencia del Espíritu Santo sea exclusiva de ellos, pero ellos tienen esto como algo central. Pero todos los cristianos, por supuesto, tenemos al Espíritu Santo al centro, porque el Espíritu Santo es una de las tres personas de la Santísima Trinidad, y cualquier cristiano tiene que reconocer al Espíritu Santo como Dios, como Señor y como alguien que anima y vive la vida de la iglesia. ¿Qué piensa usted de que no haya una cátedra de religión en los colegios? ¿Usted cree que de pronto sería importante tener una cátedra de religión no para enseñar la religión católica, sino para enseñar las posibilidades que tiene el ser humano respecto a la religión? A ver, yo creería que el tema tiene que entenderse dentro de una relación múltiple. O sea, los padres de familia junto con la educación y con el Estado que garantizan esa libertad deberían tener la opción de que su hijo tome una determinada formación religiosa, bien general o bien particular. O sea, los padres pueden elegir que su hijo se eduque en un colegio católico o en un colegio judío o en un colegio protestante o en un colegio laico. Esa libertad permite que pueda haber clase de religión específica o que haya una clase de religión general para que, si los padres lo consideran, su hijo elija qué religión quiere profesar.
Yo creo que una de las mejores formas de conocer y comprender las raíces de cualquier cultura es participar de sus fiestas, sus ceremonias, rituales y tradiciones. Las distintas maneras de celebrar nos hablan de un mundo tremendamente diverso, pero cuyos habitantes tienen algo en común. Nos gusta juntarnos y divertirnos. La fama de muchas de esas tradiciones, tanto de las de tipo religioso como las de origen pagano, han traspasado fronteras. El Día de los Muertos en México. Hace más de 3.000 años que México empezó a honrar a sus muertos y con la llegada de los españoles, las tradiciones indígenas se entremezclaron con las católicas. Como resultado, el 1 y 2 de noviembre, México se moviliza para recibir las almas que regresan temporalmente del otro mundo. Lo hacen con velas para honrar su camino, flores, platos típicos, dulces, canciones y sobre todo una buena dosis de esa alegría única con la que el país aprendió a relacionarse con la muerte. Diwali, el Festival de la Luz en India. Durante 5 días entre el mes de octubre y noviembre, India celebra con luces la victoria del bien, la luz, sobre el mal, las tinieblas. Es un festival alegre y luminoso en el que el hinduismo homenajea a muchos de sus dioses, sin impedir que otras religiones se unan a la fiesta. Cada una la interpreta a su manera. Son días para estrenar ropa, limpiar el hogar, comer buenos platos, hacerse regalos y, por supuesto, compartir y multiplicar las llamas de luz. El cumpleaños de Buda en Tailandia. Fue un día de Vesak, que es la luna llena del mes de mayo, de años diferentes cuando sucedieron 3 acontecimientos fundamentales en la vida de Buda. Nació, recibió la iluminación y murió, alcanzando el nirvana. La fecha marca la celebración más grande del budismo y la jornada estrella en Tailandia, donde más de un 90% de la población profesa esta religión. La noche del Visakha Bucha, así se denomina esta fiesta, multitudinarias procesiones de personas marchan durante kilómetros en dirección a los principales templos. Cualquier persona, independientemente de sus creencias, está invitado a unirse. Al llegar, la tradición indica que hay que dar 3 vueltas rodeando el templo en sentido de las agujas del reloj. El Año Nuevo Chino. Aunque así lo conocemos popularmente en Occidente, en Oriente lo llaman el Festival de la Primavera. Como el calendario chino depende del año lunar, la fecha es variable, pero entre el 21 de enero y el 20 de febrero, China se reserva 7 días para no trabajar, reunirse con la familia, celebrar, prepararse para el año que entra. Las expectativas serán más o menos optimistas según cuál sea el animal de entre los 12 que conforman el horóscopo chino que se relacionen con él. Tanto en el país más poblado de la Tierra como en cualquier rincón del mundo donde haya una comunidad china, se pueden disfrutar los característicos desfiles de dragones y leones en los que el rojo, símbolo del buen augurio, es el color estrella. Y en la búsqueda de la comprensión de lo que llamamos fe, descubrí una gran parte de lo que significa para la humanidad. El credo, la pasión o dedicación como modelo de vida o la percepción de la existencia están muy profundo en la razón de ser del ser humano. Ser que está más allá de la fe.